¿Te has preguntado alguna vez si los santos también enfrentan crisis de fe? ¿Cómo es posible que alguien dedicado a los demás, que es un símbolo mundial de compasión y amor, pueda albergar dudas sobre su misión y su relación con Dios? Las cartas ocultas de la Madre Teresa descubiertas tras su muerte revelan un lado de ella que pocos conocían, un alma profundamente humana, que luchaba internamente con el silencio divino. Acompáñanos en este viaje para descubrir los secretos de estas cartas y al final del vídeo entenderás mejor la verdadera naturaleza del sacrificio y el compromiso espiritual. La historia de la Madre Teresa es conocida en todo el mundo. Nacida en 1910 como Angese Gonshe-Bohakshiu, en lo que ahora es Macedonia del Norte, su vida estuvo marcada por una profunda vocación de servicio a los pobres y marginados. Fue en 1946 cuando experimentó lo que ella describió como el llamado dentro del llamado, un momento espiritual en el que sintió que Dios le pedía que dejara el convento donde vivía para ir a las calles de Calcuta, India, y ayudar a los más necesitados. Su orden, las Misioneras de la Caridad, creció exponencialmente y el impacto de su trabajo la convirtió en una de las figuras más admiradas del siglo XX. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su incansable labor con los pobres, enfermos y moribundos. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que, detrás de esa figura imperturbable de amor y fe, se encontraba una mujer que luchaba en silencio con su propia espiritualidad. Cuando Madre Teresa murió en 1997, dejó un legado de amor y servicio. Sin embargo, en sus últimos años, ocultó una serie de cartas que revelaban una verdad sorprendente. Durante gran parte de su vida, había vivido en una profunda oscuridad espiritual. Estas cartas, que se mantuvieron en secreto hasta años después de su muerte, muestran un lado de la Madre Teresa que pocos conocían. En ellas, expresa sus sentimientos de abandono, soledad y desesperación. En una carta escrita a su confesor en 1959, decía: «No hay fe, no hay amor, no hay fervor. El cielo no significa nada para mí, parece un lugar vacío». Este es el testimonio de una persona que, a pesar de su obra extraordinaria, se sentía desconectada de Dios. Uno de los temas más recurrentes en estas cartas es el silencio de Dios. Para Madre Teresa, este silencio fue abrumador. Sentía que, a pesar de sus esfuerzos, Dios no la escuchaba, no le hablaba. En una de sus cartas más desgarradoras, escribió: «Mi sonrisa es un manto que cubre todo. Lo que hay debajo es la oscuridad y la soledad». Imagina a una persona que dedica su vida a los demás, que ha dado todo lo que tiene por los pobres y marginados, y que al final del día se siente vacía por dentro. Es difícil de creer, pero estas cartas son un testimonio claro de que incluso los más grandes entre nosotros pueden enfrentarse a crisis profundas. Estas revelaciones llevaron a muchos a cuestionar la santidad de la Madre Teresa. ¿Cómo es posible que alguien que experimentaba tanto sufrimiento espiritual pudiera ser considerada santa? Pero aquí es donde entra en juego la verdadera lección de estas cartas. Lo que las cartas de la Madre Teresa muestran no es una falta de fe, sino una prueba de su fe. A pesar de su oscuridad interna, nunca dejó de servir a los demás. A pesar de su sensación de abandono por parte de Dios, continuó su misión con más fuerza que nunca. Este es quizás el mayor testimonio de su santidad, su capacidad para seguir adelante, incluso cuando su propio corazón estaba lleno de dudas. En una carta escrita en 1961, Madre Teresa escribió: «Acepto no solo mi sufrimiento exterior, sino mi sufrimiento interior también. Si esto es lo que Dios quiere de mí, lo acepto con todo mi corazón». Sus palabras muestran una profunda entrega, una aceptación de su dolor como parte de su camino espiritual. ¿Por qué ocultó estas cartas? Madre Teresa no quería que estas cartas fueran públicas. De hecho, pidió en varias ocasiones que fueran destruidas. Sin embargo,
Sus confesores las guardaron, sintiendo que algún día podrían servir como un testimonio valioso para el mundo. Y así ha sido. Las cartas de la Madre Teresa nos enseñan que la fe no es una constante inquebrantable, es un proceso, una lucha constante, una decisión diaria. Nos muestran que incluso los más grandes pueden sentirse perdidos y que no debemos juzgar nuestra espiritualidad o la de los demás solo por momentos de duda. El Papa Francisco, al canonizar a la Madre Teresa en 2016, resaltó este aspecto de su vida. Él mismo dijo que estas cartas muestran la grandeza de su amor por Dios y por los pobres, precisamente porque siguió adelante a pesar de la oscuridad. Lo más impresionante de las cartas de la Madre Teresa es que, a pesar de su lucha interna, jamás dejó de cumplir con su misión. Este compromiso, a pesar del vacío espiritual que sentía, nos deja una lección vital. No siempre sentiremos el respaldo inmediato de nuestras creencias o de nuestro propósito. A veces, el camino estará lleno de silencio, dudas y desesperación, pero es en esos momentos donde la perseverancia se vuelve una virtud esencial. Madre Teresa continuó sirviendo a los más pobres y marginados con un entusiasmo visible para el mundo, pero que por dentro era una lucha constante. ¿Cómo es posible mantener una sonrisa, una actitud de amor y generosidad cuando se siente tan desconectada de todo lo que le daba sentido a su vida? Su respuesta era simple pero poderosa. El amor por los demás es la clave para mantenerse firme. Este amor, aunque también estaba en tensión con sus dudas, fue el motor que la mantuvo en movimiento. En otra de sus cartas, escrita en 1962, la Madre Teresa mencionó: «Vivo por los demás. Ellos son el rostro de Dios en la tierra. Aunque a veces no lo vea, sé que está en ellos». Estas palabras reflejan su profundo sentido de que, aunque no sintiera a Dios, lo encontraba en cada uno de los rostros que tocaba con su labor. A lo largo de la historia, muchas figuras religiosas han pasado por lo que se conoce como la noche oscura del alma. Este concepto, que se refiere a un periodo de profunda crisis espiritual y separación percibida de Dios, ha sido documentado en los escritos de místicos y santos. Lo que hace única la historia de la Madre Teresa es que, a pesar de esta crisis, no se retiró de su misión ni abandonó a aquellos que la necesitaban. De hecho, cuanto mayor era su sufrimiento interior, más intenso parecía su compromiso exterior. La santidad, entonces, no es solo una vida de perfecta conexión espiritual, sino una vida de sacrificio y entrega, a veces a costa del propio bienestar interior. En palabras de la propia Madre Teresa, el verdadero amor no es solo dar cuando es fácil, sino dar cuando sientes que no tienes nada más que ofrecer. La historia de las cartas ocultas de la Madre Teresa no es solo una revelación sobre su vida, sino un mensaje para todos nosotros. A menudo, en nuestras propias vidas, podemos sentir momentos de vacío, de falta de propósito o de desconexión con lo que creemos. Sin embargo, el ejemplo de la Madre Teresa nos muestra que no estamos solos en esta lucha y que la clave está en no rendirse. En una de sus cartas más profundas, escrita en 1972, la Madre Teresa escribió: «Si la oscuridad es mi destino, la abrazaré, porque a través de ella otros pueden encontrar la luz». Aquí vemos cómo su dolor personal se convirtió en una herramienta para el bienestar de los demás. Esta transformación del sufrimiento en servicio es uno de los mayores legados que dejó para la humanidad. En un mundo donde la búsqueda de la felicidad y el éxito personal a menudo se presenta como el objetivo principal de la vida, las cartas de la Madre Teresa nos ofrecen una perspectiva completamente diferente. Nos enseñan que la vida no siempre se trata de sentir satisfacción constante, sino de encontrar propósito incluso en medio del dolor. Esta es una lección especialmente relevante hoy, cuando tantas personas buscan respuestas rápidas y soluciones fáciles a los desafíos de la vida. Estas cartas nos muestran que el éxito en la vida no está definido por la cantidad de felicidad que experimentamos,
sino por cómo enfrentamos las dificultades, cómo encontramos significado en los momentos más oscuros y cómo usamos esos momentos para ayudar a los demás. La Madre Teresa podría haber abandonado su misión muchas veces, podría haber dejado que su crisis de fe la consumiera y retirarse a una vida tranquila y anónima. Pero no lo hizo. En lugar de eso, decidió continuar no porque lo sintiera, sino porque sabía que otros dependían de ella. Este es el verdadero significado del sacrificio, seguir adelante no por uno mismo, sino por los demás. Hoy en día, millones de personas siguen admirando a la Madre Teresa como un modelo de virtud y santidad. Pero lo que estas cartas revelan es que su santidad no se debió a una vida libre de problemas, sino a su capacidad de enfrentar la oscuridad con valentía. Estas cartas, en lugar de desdibujar su imagen, la hacen aún más humana y, por ende, más cercana a nosotros. Después de todo, ¿quién de nosotros no ha experimentado momentos de duda, de vacío, de cuestionamiento? La historia de Madre Teresa nos recuerda que esos momentos no son un signo de debilidad, sino una parte inevitable del viaje espiritual. Lo que importa no es si dudamos, sino cómo respondemos a esas dudas. La historia de las cartas ocultas de la Madre Teresa nos ofrece una visión profundamente humana de alguien a quien muchos consideraban intocable en su santidad. Nos enseña que incluso los más grandes entre nosotros enfrentan desafíos internos. Pero también nos muestra que la clave está en no rendirse. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida y tus propios desafíos, te invito a que te suscribas y sigas este canal para más contenidos que exploran las dimensiones más profundas del ser humano. La vida está llena de altibajos, pero juntos podemos encontrar fuerza en medio de la adversidad. ¿Estás listo para descubrir más historias que cambiarán tu perspectiva? No olvides darle like, dejar tus comentarios y compartir este vídeo con aquellos que necesitan un poco de luz en sus vidas. La historia de Madre Teresa continúa inspirándonos. Y ahora, con el conocimiento de sus cartas, podemos verla no solo como una santa, sino como una de nosotros, luchando, perseverando y encontrando sentido en medio de la oscuridad.